Una felicitación muy especial a esta iniciativa tomada por el presidente Nicolás Maduro, porque creo que es importante efectivamente consagrar estas 2 jornadas a analizar los fenómenos que se están produciendo en América Latina, que tienen ya una trayectoria con ocasión de este 40 aniversario del derrocamiento del Gobierno de Unidad Popular en Chile en 1973, y estudiar y analizar cómo proceden aquí las fuerzas antiprogresistas, las fuerzas golpistas, para impedir los procesos revolucionarios. Yo quisiera insistir, Reinaldo lo decía antes, es mi especialidad académica, la comunicación. Yo quisiera insistir sobre el rol de los medios de comunicación en los golpes de Estado en América Latina, en particular en estos últimos años. La comunicación y la manipulación de la comunicación es una de las especialidades del fascismo. El fascismo, como saben ustedes, es una teoría política inventada por Mussolini en Italia, que toma el poder a principios de los años 1920. Y el propio Mussolini era el director de un periódico y utilizaba su periódico precisamente para conseguir movilizar a las masas, que era un poco el objetivo del fascismo, crear unas masas antiprogresistas y que aparentemente defendían también causas sociales. Mussolini venía del Partido Socialista, ¿verdad? Los nazis se llamaban nacionalsocialistas, socialistas nacionalistas, ¿verdad? Mantenían esta idea de que precisamente se podían alcanzar los mismos objetivos que querían los progresistas de izquierda, pero mediante el autoritarismo, mediante la supresión de la democracia, mediante la violencia reivindicada como tal, la violencia, ¿eh? Y evidentemente mediante el control del aparato del Estado. Mussolini, por ejemplo, es el que crea, nosotros tenemos, imagino todos nosotros, una gran admiración por el cine italiano. Mussolini es el que crea Cinecittà, es decir, los estudios cinematográficos cerca de Roma, donde se produce precisamente los noticieros, los documentales y el gran cine italiano a partir de los años 20, que luego evidentemente dará unas obras maestras después de la Segunda Guerra Mundial, cuando cae el fascismo. Igual ocurre en Alemania. Hitler imita a Mussolini. Hitler utiliza el mismo saludo que Mussolini. Mussolini se inspiraba de la historia de Italia, de la historia romana, para hacer el saludo con el brazo en alto. Y este saludo pertenecía a la historia de la tradición victoriosa de las legiones romanas que habían conquistado el Mediterráneo. Y esto es una de las características también del fascismo, reivindicar el imperialismo, ¿verdad? La conquista militar de los países vecinos o lejanos, y también la soyuzgación, la sumisión, someter a los países dominados. Pero Hitler, que no pertenece a esa tradición romana, sin embargo, adopta el mismo signo de saludo con el brazo en alto, que se llama el saludo imperial romano, y se inspira también de la organización. Los fascistas llevan uniformes, ¿verdad? Camisas negras, los italianos camisas grises, los nazis alemanes, y practican la discriminación racial, el racismo, en particular el antisemitismo, una violenta agresividad, hostilidad contra el pueblo judío, que les llevará a practicar esa monstruosidad, lo más monstruoso que se ha hecho en el siglo XX, que ha sido la tentativa de exterminación del pueblo judío en Europa. Bien, ese fascismo, y en Alemania también, tiene una fascinación por el control de los medios. Todo el mundo conoce, por lo menos de nombre, a Goebbels. Goebbels, el hombre que decía la repetición 1000 veces de una mentira
se transforma en una verdad. Goebbels era el ministro, había un ministro de la propaganda. La propaganda no en el sentido religioso, es una palabra de origen religioso, la expansión de la fe, ¿verdad? Sino aquí, en este caso, la propaganda era la manipulación mediática. Goebbels era el ministro de la manipulación mediática y controlaba férreamente todo lo que podríamos llamar el abanico de la comunicación, la prensa, la radio. Es la gran época de la radio. La radio. Cuando vemos películas sobre el Tercer Reich, siempre vemos a Hitler haciendo discursos. La retórica también formaba parte, evidentemente, de este saber comunicacional, pero sobre todo es porque era difundido por la radio y llegaba prácticamente a todas partes. Los años 30 son los grandes años de la radio. Y también se inicia la televisión en Alemania en aquel momento. Y los Juegos Olímpicos del 36, por ejemplo, en 1936, serán los primeros Juegos Olímpicos de la historia televisados por ellos, por los alemanes. Los Juegos Olímpicos tenían lugar en Berlín aquel año. Y era el triunfo de la voluntad de dominación de los alemanes nazis, que persiguieron primero a la izquierda. A los primeros que encerraron en los campos de concentración fueron a los comunistas. Y evidentemente persiguieron a toda la izquierda, derrocaron la Constitución, derrocaron la democracia, asumieron el poder y eliminaron todo tipo de contestación. Hitler, evidentemente, Goebbels, el que estaba hablando, Goebbels controla la radio, controla toda la prensa, no hay ninguna posibilidad de expresar un pensamiento diferente. Controla la universidad, cosa que hizo Pinochet también, que suprimió. Pinochet en Chile suprimió el estudio de la sociología como disciplina. Prohibido estudiar la sociología, porque podía llevar a hacer consideraciones sobre las diferencias de clases sociales, sobre las desigualdades, sobre las injusticias. Goebbels, Hitler hacen lo mismo en Alemania, controlan la universidad, expulsan a los profesores de izquierda, expulsan a los profesores judíos, expulsan las disciplinas que pueden ser de tipo contestatario. Controlan todo tipo de mecanismo comunicacional. Por ejemplo, Goebbels tenía un servicio especial que controlaba las vitrinas de los comercios. ¿Qué es lo que se expone en la vitrina de un comercio? Las afiches, evidentemente, los carteles, se desarrolla enormemente esta teoría. Bien, todo esto hace que efectivamente el control del Estado, en particular totalitario, que es también una característica del fascismo, el Estado lo controla todo, absolutamente todo, y sobre todo la mente, el espíritu de los ciudadanos. El Estado espía, el Estado se mete con sus agentes infiltrados o los mecanismos que puedan existir para saber exactamente qué piensa la gente, qué piensan los opositores, quién puede ser mañana un opositor. Y mediante este mecanismo consiguen manipular al conjunto de la sociedad alemana. A veces muchos analistas se preguntan cómo un pueblo como el alemán, tan culto, el pueblo que dio a Mozart, a Beethoven, a Einstein, ¿cómo es posible que tantos sabios, tantos filósofos, Kant, cómo es posible que ese pueblo haya dado esa monstruosidad que fue el fascismo? En gran parte porque el pueblo fue como, digamos, hipnotizado por la manipulación de masas y condujo a ese pueblo, en particular en las circunstancias de la crisis económica de 1929, la crisis en particular del inmenso desempleo que existía en aquel momento, condujo a ese pueblo desesperado desde el punto de vista social, lo condujo a esa aventura extraordinariamente odiosa que fue el fascismo en su versión política, ideológica y luego en su versión militar, el delirio de querer conquistar militarmente el conjunto de Europa, incluida la Unión Soviética.
En América Latina, el carácter, digamos, de estas corrientes no han tenido la misma estructura, evidentemente, por varias razones, en particular si hablamos de los medios. ¿Por qué razones? Porque en Europa la tradición es que los medios han sido promocionados por el Estado, históricamente en cualquier país, tanto los países fascistas de los que acabo de hablar, u otros países fascistas, España, la España de Franco, o el Portugal de Salazar, ¿verdad? O la Rumanía de Antonescu, etcétera, o la Hungría de los mariscales. Pero en esos países en los que el Estado ha tenido un papel muy importante, pero también en las democracias, en Francia, en Gran Bretaña, en Países Bajos, etcétera, los medios de comunicación en particular eléctricos o electrotécnicos, la radio, luego la televisión, han sido esencialmente impulsados por el Estado. Son iniciativas del Estado, ¿verdad? Mientras que en América Latina, por tradición estadounidense, los medios se desarrollan aquí, en particular la radio y la televisión, se desarrollan a partir de iniciativas privadas. Es el capital privado, esencialmente, puede haber alguna excepción aquí o allá, pero esencialmente es una concepción comercial la que conduce a crear canales de televisión o emisoras de radio, y por consiguiente ese carácter privado va a ser una de las características de esta guerra mediática a la que asistimos desde hace 40 años, ¿verdad? Porque empezó con Allende y no se ha terminado. No se ha terminado. Tenemos aquí al presidente Lugo que hemos citado y, por ejemplo, el rol de los medios contra el gobierno del presidente Lugo fue absolutamente un rol de precisamente tratar de derribar a un gobierno manipulando toda clase de información y desformando toda clase de información, con el rol en particular del periódico ABC Color. Entonces, en todo este periodo, los medios aquí lo que hicieron es que fueron la expresión de las oligarquías que ya dominaban estos países, muchos de estos países. Las oligarquías dominaban la tierra, eran propietarios de tierra, dominaban el comercio, la importación y la exportación, dominaban la banca, y al dominar la tierra, la importación, exportación y la banca, dominaban el poder. En particular porque tenían como elemento de propaganda de sus propias ambiciones a los medios de comunicación de masas. En un país vecino de Venezuela, el presidente es un heredero de una dinastía de propietarios de medios, porque los medios y medios que se jactan de haber hecho y deshecho gobiernos, de haber puesto y depuesto a presidentes. Entonces, estamos aquí en una configuración en la que los medios son parte del poder. Los medios privados, de los grupos privados de comunicación, son parte del poder tradicional. El poder, en definitiva, de las oligarquías o de las burguesías que se consideran dueños naturales del país, naturales. Lo natural es que la burguesía gobierne porque, digamos, el país les pertenecen los bosques, les pertenecen los campos, les pertenecen las propiedades, las casas, las viviendas, los inmuebles, les pertenecen los comercios, les pertenecen los bancos, les pertenecen los medios, luego por consiguiente el poder también les pertenece. ¿Cómo aquellos que no poseen nada, que no poseen tierra, que no poseen su casa, que no poseen ningún tipo de propiedad, pueden poseer el país cuando ellos poseen los elementos del país? Esta es una de las contradicciones, que la burguesía se considera propietaria natural del país y que evidentemente cuando democráticamente la mayoría accede al poder, la mayoría modesta, la mayoría
precisamente de los sacrificados, de los explotados, de los olvidados, llega por cualquier circunstancia al poder y toma naturalmente también medidas que solo pueden ir en una dirección de repartir la riqueza del país, porque está mal repartida. Si en un país hay 10% de ricos que lo poseen todo y 90% de pobres que poseen muy poco, es evidente que algo no funciona. Entonces, si los pobres llegan al poder, va a haber un reparto de esta riqueza mediante las nacionalizaciones, mediante, digamos, la orientación de los recursos del Estado a reparar la deuda social, como se está haciendo en Venezuela desde hace 14 años. Entonces, este tipo de reparto no se acepta y a partir de ese momento se pone en marcha precisamente el mecanismo del golpe, el mecanismo del golpe. En América Latina, ningún gobierno democráticamente elegido, con voluntad de reforma social, ninguno consiguió mantenerse en el poder antes del presidente Chávez. El último antes de él fue el presidente Evidentemente hay una excepción en lo que estoy diciendo, que es lo que ocurrió en Cuba. En 1959 en Cuba llega al poder efectivamente la revolución cubana dirigida por Fidel Castro y tiene la intención de hacer reformas. ¿En qué sector se hacían las reformas? En el sector donde estaba la principal propiedad. ¿Cuál era la principal propiedad y la principal riqueza? La tierra que una pequeña oligarquía poseía y que millones de campesinos no poseían, solo poseían la fuerza de sus brazos para trabajar. Entonces era necesario hacer una reforma agraria. Pero esta expresión reforma agraria, cuando un dirigente pronunciaba la reforma agraria, estaba pronunciando su propia destrucción. Porque a partir de ese momento se ponía en marcha el mecanismo apoyado por el imperialismo para derrocarlo. Cuando en Cuba se puso en marcha, después del triunfo de la revolución, el proyecto de reforma agraria, vino la agresión en el 61, batalla de Playa Girón, que curiosamente y para la sorpresa del mundo, Fidel Castro gana y detiene el proceso de derrumbamiento de la revolución cubana. Y consigue preservar la revolución cubana. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Que aún hoy el imperialismo quiere hacerle pagar aquella victoria mediante el bloqueo, y ahí está Cuba, resistiendo y seguirá resistiendo con el apoyo de todos los revolucionarios del mundo. Pero fuera de Cuba, si exceptuamos este caso de Cuba, todos los dirigentes, Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala, Bosch en 1965 en la República Dominicana, João Goulart en 1964 en Brasil. Cada vez que hubo la voluntad de hacer una reforma agraria en particular, inmediatamente hubo un golpe de Estado para derrocarlo. Y la reforma agraria precisamente no se podía hacer. Y Allende también fue derrocado. Él, que había elegido, ayer el presidente Maduro lo recordaba, entre las dos opciones, porque claro, al no poder ganar unas elecciones, no solo no poder ganar, se podían ganar las elecciones, pero no se podían hacer las reformas. Se permitía a veces que llegase un gobierno, digamos, reformista o socialdemócrata al poder, porque había gobiernos socialdemócratas en Venezuela también, pero no hacían las reformas indispensables para suprimir la desigualdad profunda social y económica que existía. Entonces, en ese caso, evidentemente, el imperialismo les permitía existir. Pero si un gobierno con voluntad reformadora trataba de llevar a cabo sus reformas, era derrocado. Y el último de ellos, aunque llegó pacíficamente al poder, democráticamente al poder, fue el de Salvador Allende. El primero que apostó por llevar a cabo, repito,
una reforma, de llegar al poder democráticamente, con un proyecto de revolución, fue el presidente Chávez, y también trataron de derrocarlo y tampoco pudieron derrocarlo, igual que ocurrió en Cuba. Y los medios de comunicación en todos estos procesos de derrocamiento, el rol del Mercurio, evidentemente en Chile, el rol de la prensa contra los sandinistas que llegaron al poder en el 79 y que tuvieron que perder el poder abandonarlo en 1989, en los casos recientes de golpes de Estado en Honduras, en Paraguay, como lo dije antes, los medios han tenido el rol de preparar la atmósfera del golpe de Estado. Porque los procesos, el manual, ustedes van a Wikipedia en Internet y interrogan cómo se derroca a un gobierno progresista. Y ahí le viene el manual, la lista. Número 1, se crea el desabastecimiento. Número 2, se crea problemas de inflación. Número 3, se ataca la moneda. Número 4, se crean problemas en el transporte. Número 5, se crean protestas permanentes en las calles. Número 6, y así continuamente se desgasta a un poder. Y los medios tienen la función de exagerar esa atmósfera para crear una especie de idea de que el gobierno no es eficaz, de que no hay eficiencia, que la derecha, por tradición, porque es la propietaria natural del país, sabe hacerlo mejor, etcétera. Eso es lo que ya se llevó a cabo contra Allende hace 40 años y lo que estamos viendo, en definitiva, aún aquí, 15 años después de la victoria electoral del presidente Chávez. Por eso los medios tienen esa función tan importante. Y hoy una de las batallas más importantes que se llevan a cabo en América Latina, si ustedes se pasean y van a Ecuador, van a Bolivia, van a Argentina, ¿cuál es la batalla principal desde el punto de vista ideológico? Curiosamente es la batalla contra los medios o de los medios contra el gobierno, porque los grupos mediáticos dominantes se han erigido en la propia oposición política. Ellos, precisamente estos grupos, son lo que yo llamo latifundistas mediáticos. Son dueños de la prensa, de la radio, de los grandes canales y consideran que el Estado no tiene derecho de crear una televisión pública o una radio pública, que toda la audiencia tiene que ser propiedad de los privados, para únicamente en una perspectiva puramente empresarial, para que la ciudadanía solo sea considerada como un consumidor, un cliente, cuando la televisión pública se dirige a los ciudadanos. Por eso ha sido tan importante en Venezuela, sobre todo después del golpe del 11 de abril, de crear medios públicos y medios comunitarios. En ese sentido, las iniciativas que tomó el presidente Chávez para crear un poderoso grupo público de televisión y de comunicación, no olvidemos la creación de Telesur, que tan importante ha sido para la verdad, para la defensa de la verdad. Esto ha sido esencial para evitar que el conjunto de la población sea manipulado por esos medios que siguen constantemente tratando de manipular, tratando de crear las condiciones que permitan a otras fuerzas de llevar a cabo el golpe. Por eso el modelo, el ejemplo de Venezuela es un ejemplo seguido por el mundo entero, allí donde hoy precisamente se trata de encontrar soluciones para oponerse a esta tentativa, a esta ambición de los medios de volver a ser los medios manipuladores de las sociedades, en la medida en que de esa manera preparan el terreno para los golpes nuevos, de nuevo tipo, que se están dando. Aquí, en Venezuela, no lo conseguirán, como no lo conseguirán en los grandes países progresistas de América Latina. Bueno, muchísimas gracias al profesor Ignacio Ramonet. Ha centrado su ponencia sobre el rol de los medios de comunicación